Vamos a crear nuestra primera cabeza de ajuste situada por encima del modelo BERT, llevando a cabo un entrenamiento a partir de un conjunto de datos propios. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es tomar alguno de los muchos modelos BERT preentrenados y añadirle una capa feedforward sobre la capa puller producida como salida de los codificadores de ese modelo BERT. Hemos visto en anteriores vídeos lo sencillo que es tomar alguno de estos modelos y usarlos para hacer inferencias. Son dos términos básicos pero claves en aprendizaje automático. Cuando un modelo realiza inferencias, predice pero no aprende, porque no cuenta con etiquetas de los datos que recibe para saber el resultado y llevar a cabo los cálculos de pérdida. Cuando un modelo se está entrenando, como lo que vamos a hacer hoy, está calculando probabilidades, pero también aprendiendo de sus predicciones porque cuenta con algún tipo de etiquetas, sean supervisadas, no supervisadas o por refuerzo, que le permiten comparar su predicción con el resultado correcto. Esa es la gran diferencia entre inferencia y entrenamiento. Lo que vamos a hacer hoy, por primera vez, es entrenar un modelo BERT. Ya sabemos también que eso no significa empezar desde cero. Vamos a partir de un modelo de BERT ya preentrenado, pero vamos a enseñarle más y aprenderá usando nuestros propios datos. Este no es el único modo de hacerlo, pero sí es el más común. Incluso veremos dos variantes. Si recuerdas, al principio del curso dijimos que estas capas de ajuste se podían hacer pasando los nuevos datos a través de todos los codificadores del modelo BERT, o bien esos codificadores podíamos congelarlos, todos o una parte de ellos, y pasar los nuevos datos solo a través de la cabeza de ajuste añadida por nosotros. Vamos a verlo hoy en una primera versión pasándolo por todas las capas, lo que necesitará más tiempo, pero también nos garantizará una mayor exactitud en los resultados. Y una segunda versión en la que congelaremos todo el modelo BERT preentrenado, que por tanto nos entrenará con estos nuevos datos que tomarán la salida tal como la tiene ya ese modelo y se entrenará solo a través de la capa feedforward de la cabeza de ajuste fino añadida. Bastante más rápido, pero con datos también menos precisos, como podremos ver hoy en estos casos reales. Para este tipo de tareas lo primero es contar con un entorno que permita realizarlas. Vamos a seguir usando Colab, pero tenemos que añadir dos cosas para esta tarea. La primera es el tipo de procesador. Para el entrenamiento necesitamos usar GPU o TPU, que Colab nos ofrece y que aquí podemos ver. Desde Runtime Change Runtime Type podemos modificarlo. Yo voy a usar TPU, aunque GPU también debe servir. Pero en cualquier caso necesitamos un acelerador de hardware o alguna de las funciones que vamos a usar no funcionaría. Desde luego nada impide que puedas hacer esto usando por ejemplo Jupyter Notebook desde tu propio ordenador. El volumen total de datos que vamos a utilizar para el entrenamiento son unas 15.000 secuencias de texto, así que no es imposible hacerlo en el ordenador propio. El resto ya sabemos que va a ser transferencia de aprendizaje de un modelo ya preentrenado. La segunda cosa que vamos a necesitar es poder conectar nuestro entorno con archivos de lectura y escritura desde donde acceder a esos datos y poder guardarlos tras ser entrenados. Un sistema de disco de lectura y escritura, por tanto. Desde Colab, el modo más sencillo es montar en este servicio un disco virtual conectado a Google Drive y llevar a cabo las lecturas-escrituras desde ahí. Es lo que hacemos con estas dos simples líneas. Te pedirá la primera vez permisos para conectar y una vez hecho, esta es la ruta al directorio de inicio de nuestro Google Drive. Y ya podemos usarlo para la gestión de los archivos de datos que vamos a necesitar. Ahora vamos a empezar por instalar transformers y datasets. Esta librería datasets se encuentra también en Hugging Face y cuenta con las clases y funciones que vamos a necesitar para poder trabajar con grandes conjuntos de datos, que serán los que usemos para el entrenamiento de nuestro modelo personalizado. Hablaremos más sobre datasets en el vídeo. Seguimos con los imports necesarios, en los que vamos a pararnos porque en gran medida nos dan una panorámica general de todo lo que vamos a tener que hacer. De transformers
Para empezar, importamos trainer y training arguments, que son dos componentes clave en la biblioteca Transformers, que como veremos es muy similar en todas las arquitecturas basadas en Transformers. Así que algo parecido veremos cuando trabajemos con GPT y con otros modelos basados en Transformers. Trainer es la clase que proporciona una interfaz que maneja muchos de los detalles del entrenamiento, como veremos, como cargar los datos, configuración del optimizador. Se encarga también de programar la tasa de aprendizaje, de llevar a cabo la ejecución del ciclo de entrenamiento y validación del registro de métricas. Es una parte clave del entrenamiento y, como veremos en su momento, le tenemos que proveer un modelo base preentrenado que pueda usar, un conjunto de datos sobre el que va a entrenarse y varios argumentos de configuración personalizados. Estos argumentos personalizados son los que tendremos que indicarle en la otra clase, la clase Training Arguments, que es la encargada de encapsular esos argumentos de configuración después de que los hayamos personalizados, y se pasarán a la clase Trainer. Cosas como el número de epochs o ciclos completos de entrenamiento a través del conjunto completo de datos, el valor de la tasa de aprendizaje, una configuración específica para la aceleración de la GPU o TPU, etc. En resumen, Training Arguments nos va a permitir especificar cómo queremos que se lleve a cabo el entrenamiento, mientras que Trainer se encargará de llevar a cabo el entrenamiento según esas especificaciones. También de Transformers importamos las clases DistillBERT for Sequence Classification y DistillBERT Tokenizer Fast. Porque para empezar decir que como modelo base vamos a utilizar una versión de BERT llamada DistillBERT, más pequeña y más rápida, creada mediante el denominado proceso de destilación, que es una técnica para entrenar modelos más pequeños y rápidos, llamados modelos estudiantes, utilizando los resultados de modelos más grandes y complejos, llamados modelos maestros. En este caso, el modelo maestro es BERT y el modelo estudiante es DistillBERT, con un menor tamaño y mayor velocidad. DistillBERT tiene aproximadamente la mitad del número de parámetros que el BERT original y la mitad de codificadores, 6, aunque mantiene el mismo número de cabezas de atención, 12 en cada codificador. Como resultado, permite un entrenamiento más rápido y eficiente, con una mínima pérdida en cuanto a la calidad de sus predicciones. En cuanto a las dos clases específicas que importamos, DistillBERT for Sequence Classification es la clase de este modelo que incluye la capa de clasificación en la parte superior para la tarea de clasificación de secuencias, que es la que usaremos para entrenar en esta primera tarea con nuestros datos. Y DistillBERT Tokenizer Fast, que es el tokenizador específico para esta variante, que a veces se denominan también sabores de BERT. Usamos su versión Fast, que es más eficiente y rápida, por tanto. Si alguien tiene dudas, decir que la diferencia es que esta versión Fast usa en el bajo nivel C++. Pero tranquilos que no tendremos que usar nada de ese lenguaje de programación con fama de monstruo para los programadores primerizos. Importamos también la clase Data Collector with Padding, que se encarga de uniformizar los datos para que sean procesados. Ya hemos hablado en varias ocasiones del padding. Cuando le proporcionamos al modelo un lote de ejemplos, estos pueden tener secuencias de longitud variable. Y esta clase es la encargada de agregarles el padding para que todas tengan la misma longitud, lo que hace con el token especial path, del que también ya hemos hablado. Y por último, de Transformers, importamos también Pipeline, que ya conocemos bien y que vamos a volver a utilizar. Ahora, de la librería Datasets importamos Loadmetric y Dataset. Ya dijimos que esta librería, especializada para el trabajo con arquitectura Transformers en general, es la encargada de tratar con nuestros datos con los que vamos a alimentar al modelo para llevar a cabo el entrenamiento, y de la que importamos la clase Dataset, que es la clase clave de esta librería Datasets, que nos proporciona los métodos que necesitamos para manipular y analizar esos datos. Un objeto dataset, en definitiva, es similar a una tabla en una base de datos. Y Loadmetric es una función que permite cargar una métrica de evaluación de las muchas con las que cuenta la librería Datasets. Porque de modo predeterminado la clase Trainer que mencionamos antes utiliza como métrica loss, la pérdida, pero para tareas de clasificación como la que queremos llevar a cabo aquí
La métrica de evaluación puede ser la de exactitud o accuracy y usaremos esta función loadMetric para cargar la métrica accuracy, como veremos. Necesitamos también importar NumPy y Label Encoder de scikit-learn, dos de las librerías imprescindibles en aprendizaje automático y que usaremos para tareas concretas de las que hablaremos al desarrollar el código. Cuando hablamos de entrenamiento de modelos en aprendizaje automático, la clave no son los datos. Todo gira en torno a la retroalimentación que el modelo recibe sobre sus predicciones. Hemos estado introduciendo datos en distintos tipos de modelos desde comienzos del curso, pero ahora, para entrenarlos, la diferencia radica en que debemos proporcionarle un mecanismo por el cual el modelo pueda comparar su predicción con el resultado correcto. Este proceso de comparación y ajuste es lo que permite al modelo calcular las pérdidas y los sesgos esenciales para que pueda mejorar su rendimiento. Para la tarea de clasificación de secuencias como la que estamos haciendo, la estrategia más común y efectiva suele ser el aprendizaje supervisado, con datos etiquetados. Se trata de un método costoso en términos de tiempo y esfuerzo, porque requiere etiquetar un gran número de secuencias, pero generalmente proporciona resultados rápidos y precisos. Por eso, dependiendo de lo que queramos lograr, podremos optar por distintas estrategias de aprendizaje supervisadas, semisupervisadas, no supervisadas o por refuerzo. Cada una de estas estrategias tiene sus ventajas y desventajas y a menudo se utilizan combinadas. Y sin duda, para una tarea como la nuestra, el uso de aprendizaje de transferencia combinado con el entrenamiento supervisado con secuencias etiquetadas es la mejor opción. Si te enfrentas al desafío de entrenar un modelo con datos de tu empresa, necesitarás llevar a cabo con esos datos dos cosas. La primera es lo que se conoce en ciencia de datos como limpieza de datos, eliminando todas las partes de información innecesarias, como etiquetas HTML, caracteres especiales, etc. Y luego darle un formato que sea digerible por tablas o datasets, como por ejemplo un formato CSV, valores separados por comas, o otros similares. Existen muchas herramientas de Python que permiten realizar estas tareas, pero además necesitas etiquetarlos de algún modo. Eso dependerá, en una tarea de clasificación como esta, de las categorías dentro de las que quieras clasificar esos datos, pero tenemos que etiquetarlos. Una vez formateados y etiquetados los datos, estamos preparados para entrenar nuestro modelo. En esta tarea vamos a utilizar unos datos denominados SNPs, definidos como datos para pruebas de comprensión del lenguaje natural, que se crearon originalmente para ser utilizados en sistemas de Smart Home, como pueden ser Alexa o Google Home, pero que nos ofrecen un repositorio que cuenta con más de 16.000 oraciones con un formato básico. Ya se ha llevado a cabo la limpieza de datos de la que hablábamos. Pero, sobre todo, cada secuencia aparece ya etiquetada para las dos primeras tareas de entrenamiento que queremos llevar a cabo. Una clasificación por categorías. Cada una de las secuencias de texto se incluye dentro de una de 7 posibles categorías. Y una clasificación por tokens para reconocimiento de entidades. Esas acciones etiquetadas son las más comunes que se esperan de un sistema como Alexa o Google Home. Aquí puedes verlas: Play Music, Get Weather, Add to Playlist, etcétera, etcétera. Estas son las categorías etiquetadas con las que vamos a entrenar nuestros datos. Con esto debe estar claro lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un modelo preentrenado Distill-BERT que tiene un conocimiento amplio del lenguaje humano y de las palabras en su contexto, pero que no sabe absolutamente nada de estas categorías. De momento las desconoce totalmente. Vamos a entrenarlo usando esas aproximadamente 16.000 secuencias de texto etiquetadas para que nuestro modelo, con esta nueva aportación, aprenda a entender lo que determina que una secuencia forme parte de una o de otra de las categorías. Y una vez finalizado el entrenamiento, nuestro nuevo modelo personalizado será capaz de recibir como entrada cualquier secuencia de texto y de predecir con un muy elevado grado de exactitud en cuál de esas 7 categorías que antes del entrenamiento ni conocía debe incluir la secuencia que hemos escrito.
En la próxima tarea haremos algo similar para la clasificación de tokens, porque como decía, en un momento veremos, este conjunto de datos incluye también un etiquetado de tokens que permite usarlo para la tarea NER o de reconocimiento de una entidad. Este conjunto de datos en concreto debe diferenciar entre nombres de canciones, nombres de artistas, nombres de listas, de reproducción, etc. Pero eso lo veremos en la siguiente tarea. De momento volvemos a la de reconocimiento de secuencias en la que estamos. El dataset que vamos a usar descargado de SNPs es un archivo TXT en un formato poco amigable para los humanos. Así que almacenamos el archivo en una variable llamada snipsFile usando la función open de Python, la ruta al archivo en Google Drive y el parámetro RB que indica que es para lectura binaria. Ahora desde la variable que contiene el archivo llamamos a la función readLines que lee el contenido y accedemos a sus 20 primeras entradas. Entender este tipo de formatos es clave en ciencia de datos, así como los modos de llevar a cabo distintos tipos de conversiones entre formatos usando Python. De momento la B que aparece antes de cada línea indica en Python que lo que sigue es un formato binario, no de texto, como le indicamos con RB antes. Y el RN del final indica un salto de línea. Después aparece la palabra o token y a continuación aparece su definición para NER. Si aparece O, significa que esta palabra no forma parte de ninguna entidad, como aquí listen o to, mientras que Westbam aparece etiquetada como B artist. Luego alum, que está mal escrito, para álbum, y allergic, que es el nombre del álbum y aparece también con la etiqueta B álbum. Aquí vemos claramente lo que es el reconocimiento de entidades. Luego, Google Music aparece B Service e I Service, que es una entidad dividida en dos tokens Google y Music, de ahí lo de B de Beginning e I de Insight. Play Music es la etiqueta de categoría que tiene cada una de las secuencias, la primera de las cuales termina en la siguiente línea. Estas etiquetas de categoría son las que vamos a usar en nuestro entrenamiento para la clasificación de secuencias. Está en un formato poco amigable para humanos, así que vamos a usar Python para convertir estos datos a un formato más claro y amigable, poniendo toda esta información en una lista Python más limpia. Lo que hace este código es simplemente analizar ese archivo TXT en el que cada línea es una palabra y una etiqueta como listen o Westbam B artist, o una etiqueta de secuencia como play music, o un simple espacio en blanco como esta línea BRN. Y usa esa información para almacenarla en 4 listas diferentes, que empiezan vacías. Una que contiene la secuencia completa con el nombre de utterance. En la primera secuencia de nuestro dataset tras la conversión será esta secuencia, incluyendo el error de alum por álbum. Una que muestra cada uno de los tokens que forman cada secuencia, que aparece con el nombre de tokenize utterance. En la primera secuencia será esta. Otra lista que aparece como labels for tokens, que son las etiquetas que se usan para definir entidades nombradas, como B-Artist, B-Service o I-Service. Para la primera secuencia será estas dos líneas, tanto las entidades nombradas como sus índices, que no debemos confundir con los índices de los tokens. Estos son específicos de estas entidades nombradas, las etiquetas de tokens. Y una cuarta lista que son las categorías de secuencia que aparecen como sequence labels. En la primera secuencia será play music. Estas etiquetas de secuencias serán las que usemos para nuestro entrenamiento y en la próxima tarea serán las label for tokens las que usaremos. A continuación define un conjunto de variables que se encargarán de mantener el contenido de cada secuencia individual mientras se construye a través de las iteraciones. No confundir con las listas vacías anteriores, que almacenarán todas las secuencias, tokens y etiquetas de todo lo que contenga el archivo de entrada.
mientras que estas variables solo contienen información sobre la secuencia actual que se está procesando a través del loop que recorre el archivo dataset. Este es el loop for de Python que recorrerá todas las secuencias en el archivo snips y lleva a cabo la selección y formateo de sus contenidos para adaptarlos a lo que queremos. Lo que hace, una vez conocido el contenido, es sencillo. Si la línea tiene una longitud de 2, esto indica que es un retorno de carro y una nueva línea, así que los ignora. Si la línea no contiene espacios, entonces solo puede ser una etiqueta de secuencia, así que se añade a la lista de secuencias, que son 7. Por último, si se encuentra con algún espacio, considerará que es un token y que siempre después de ese primer espacio, el siguiente espacio, vendrá una etiqueta de token, que como vemos en los datos originales siempre siguen al token. Por ejemplo, O o B artist después del token. De este modo hemos convertido un archivo plano y poco claro en una lista de secuencias en el que cada secuencia tiene su cadena de texto completa, una lista de tokens y una lista de etiquetas para cada token. Una vez realizada la conversión, podemos llevar a cabo todo tipo de consultas sobre esos datos. Por ejemplo, podemos usar len para ver el tamaño de cada una de las listas vacías que creamos al principio y que ahora, tras pasar por el loop, vemos como cada una de ellas tiene 13.084 elementos, uno por cada una de las sentencias que forman el dataset de origen. Podemos usar list set sequence labels para crear una nueva lista con las diferentes sequence labels, las etiquetas de secuencia, que ya sabemos que son 7. Cada una de las 13.084 secuencias cuenta con una etiqueta de secuencia, pero es una de estas 7 que podemos ver también así por su número. Y así le pedimos que nos muestre el número de etiquetas de token que tiene. Así, el número de etiquetas de token son 72 en total. Y aquí podemos ver el contenido de cada una de las 4 listas para la primera de las secuencias de nuestro dataset. Pues ahora sí, ya estamos preparados para iniciar el entrenamiento, pero lo vamos a dejar para el próximo vídeo tutorial para no hacer este tan largo. De todos modos, en la descripción tendrás el enlace al Colab que ya muestra el entrenamiento completo.